bueno, vámonos ahora a platicar con el abogado del cómo sí de las cosas, Gabriel Centeno, director general de Centeno y Contreras Consultores. Pero es que allá sí son las 8:50, ¿no? Abogado, ¿cómo está? Buenos días. No sé si anda en el Mar Caribe. Buenos días, abogado. Es correcto. Tu mente está aquí en el Caribe. Ay, es que pues sí, cada ya vez que tienes hablamos. el horario. Pues la mente de el todos horario está de allá. Cancún. La mente de todos está allá en el Mar Caribe. Con el calor que está viendo acá. Pero tu cuerpo está en la cabina. ¿Sabes qué es lo más chistoso del tema, mi estimadísimo abogado? Que estamos en un calor infernal y nos dicen, va a haber un calor infernal a partir del viernes. Pues, ¿cómo vamos a estar? Vamos a arder acá en Yucatán. Necesitas playa para calmar ese calor. Realmente necesito alcohol porque eso ayuda más. No, Raúl, estamos en horario familiar. La playa no quita el calor. No hagan caso a los consejos de Raúl Aranda, por favor. Oiga, abogado, vamos a hablar de los pagarés. ¿Qué tan válidos son, mejor dicho, los pagarés para una demanda penal y no mercantil? Empezando por si debe de haber o no un pagaré de por medio. Bueno, por principio de cuentas es importante puntualizar, nuestra Constitución es muy clara, por deudas de carácter civil y mercantil, no existe la pena de prisión, es decir, no existe la pena corporal. ¿En qué se traduce esto? Que por las simples deudas que se contraen, ya sea por tarjetas de crédito, departamental, personales, no es posible que un juez civil ordene que una persona sea castigada o ingresada al cerezo por asuntos relacionados con esto. Esto es para la tranquilidad de todos los radioescuchas deudores. Naturalmente, asuntos que pueden ser ventilados por un juez mercantil, se pueden embargar bienes, y finalmente estos bienes son los que pueden cubrir la deuda en el caso de que exista. Ahora, atendiendo a tu pregunta de fondo, el pagaré no es un instrumento diseñado para ser atendido en un ministerio público. Es lo que ocurre, que en ocasiones se falsifica la firma, se altera el documento, se pretende hacer un doble cobro. Entonces, en ese momento, sí puede iniciarse una carpeta de investigación por una conducta relacionada con el pagaré, es decir, sí se puede configurar un delito y sí puede haber una consignación ante un juez penal y finalmente decretarse la prisión o alguna otra medida cautelar en contra del delincuente, vaya. Ahora, te voy a poner, sabes que a mí me gusta poner ejemplos muy prácticos. Y qué bueno que no te han pasado. Lamentablemente es muy común. Tú vas con el primo de un amigo. Sí. Tú vas con un agiotista porque no tienes para pagar tu recibo de luz, que es caro. Y llegas y el agiotista te dice, está bien, te voy a dar 5,000 al 10% de interés, bla, 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 y firmas pagares. Si tú le dejas de pagar, ese pagaré tiene validez. Tú puedes, o sea, el agiotista puede ir a denunciarte por abuso o por fraude o por algo así. Bueno, de que lo puede hacer. Naturalmente, repito, solamente por un tema mercantil y solamente por el tema de la deuda. Naturalmente el Ministerio Público ni siquiera le aceptaría la denuncia. Repito, ¿qué es lo que sí se atiende en ocasiones? Que estos documentos resultan estar alterados, resultan ser falsos, o se pretende hacer, repito, un doble cobro. Pero bueno, es una conducta relacionada o accesoria al pagaré en sí, no al tema de la deuda. También, es bien sabido, muchas veces se utilizan como medidas de presión, o también existen despachos de cobranza que pretenden miedo, o te empiezan a señalar que existía una cláusula penal, sí, ¿no? Y que con esa cláusula penal te pueden meter a la cárcel, lo cual evidentemente es falso. De entrada, ahorita que mencionaba Raúl el tema de los agiotistas, es ilegal, ¿no? O sea, es ilegal ser agiotista. Sí, o sea, es un concepto coloquial, la usura es la que está penada,
Lo que ocurre muchas veces también es que, independientemente de que se promueven las acciones ante los juzgados y que finalmente hubo un compromiso tasado en una cantidad de intereses, muchas veces estos resultan ser ajustados, ¿no? Pero repito, esto es dentro del ámbito mercantil. En algunas ocasiones también se atienden por la vía civil bajo ciertos parámetros. Pero finalmente ya para que se conozca, repito, se inicia una carpeta de investigación por un delito, tienen que ser temas que no están relacionados propiamente con la deuda, sino más bien con la falsificación de documentos, con la alteración del mismo, o porque se pretenda cobrar algo que ya estaba pagado. O por ejemplo, yo conocía cuando empezaron a realizar una investigación o un reportaje de los que estaban rentando carros para Ubers y para Didis y todas esas plataformas que tenían empresas establecidas realmente con contadores, con secretaria de renta de vehículos para plataformas. Uno de los requisitos que le pedían a los conductores que querían era firmar un pagaré en blanco. Esto era como garantía del vehículo que le iban a dar. ¿Esto es legal, es correcto, es válido? Pues es un riesgo para que el documento, que finalmente el firmar una hoja en blanco y que te lo demuestren dentro de un juicio, pues te puede resultar, te puede jugar en contra, ¿no? Porque finalmente tú eres la persona que vas a colocar datos que son imprecisos, incorrectos o que pueden llegar a ser considerados falsos. Es una situación irregular que a últimas fechas se ha visto, muchos juzgadores han dado cuenta de ello, sí han dado vista al Ministerio Público por esta circunstancia. Antes era más bien una costumbre y sí se pensaba que con esa hoja en blanco también, ya sea en el ámbito mercantil o laboral, pues de alguna manera ya te sentías protegido, pero al final es un riesgo para la persona que exhibe este documento ante un juez, porque de demostrarse en un peritaje que el documento fue alterado, pues naturalmente se puede hacer acreedor una sanción. Y el no pagar un pagaré se podría decir que es un delito o no entra como delito el no pagar? No, solamente por la deuda mercantil no. Configura pues, sí un asunto en el que puedes ser condenado, pagar, siempre y cuando haya bienes para poder cubrir la deuda. Pasa las más de las veces que la persona pues no tiene la solvencia, efectivamente pues procede la acción, pero no hay manera de hacer líquida o rematar bienes para efectos de poder cubrir la deuda. O sea, sí, te escucho, Raúl. Bueno, si te prestaban el dinero en buena fe, pues págalo. Exactamente. Bueno, eso ya entraría más en el terreno de la moral, ¿no? Ya hablando en el ámbito legal, pues finalmente lo que ocurre es que se utiliza ese pagaré para ejercer una acción mercantil y para efectos de que un juez se pronuncie y sea el que en su momento determina si efectivamente debes o no debes, o eres absuelto. Así es, si no pagas un pagaré que te prestaron de buena fe, no vas a la cárcel, ser ojete, nada más. O cuando rentas casa, o sea que tú rentas una casa, pues el dueño te da a firmar los pagarés por un año, por ejemplo. Entonces ya tú firmas tu pagaré, pero obviamente... Pero ya dice cantidad. Exacto, ya te dice la cantidad, ¿no? Es para fíjate que allá es otra práctica, es una costumbre, más que un asunto 100% jurídico, ¿no? Muchas veces se utiliza como una garantía para poder asegurar la renta, pero en esencia, con la pura firma del convenio transaccional o en su caso el contrato de arrendamiento, pues debería ser vamos a decir, la obligación jurídica sería perfecta. Muchas veces la persona que te renta, además, te solicita la suscripción de un pagaré y contra entrega de la renta, pues te devuelven tu documentito, ¿no? Pero pasa un poquito como la pregunta que me hacían, o sea, finalmente, ¿puede ser atendido un pagaré desde el ámbito penal? Sí, pero no necesariamente porque el hacerte acreedor de una deuda mercantil
te puede conllevar ir a la cárcel. Eso es falso. Salvo que se altere el documento. Salvo que se altere el documento, pero generalmente el documento no lo altera la persona que debe, ¿no? Claro. Sí, lo El altera acreedor, la exactamente. Se le puede voltear la tortilla, es como correcto, quien dice. Exactamente. O sea, puede representar un riesgo. Mira, Que sí, presentan un ha riesgo. sido una costumbre, vaya, pero sigue siendo un riesgo para el acreedor. Fíjate, nada más Así sus que- tecnicismos. ¿Cómo es? Yo dije voltear la tortilla y el abogado me lo dijo ya en término más coloquial. Y yo diría eso pasado de lanza, si además de que te están cobrando mucho interés, te quieren fregar, no, pues ya sería el colmo. Pero entonces, para la tranquilidad de todos, si tiene firmado un pagaré, digo que lo pague si lo debe realmente y Sí. si no están abusando, pero si no, si tiene firmado un pagaré que no es de usted, que no lo debe, pues no tenga miedo, nadie lo va a meter a la cárcel. No, y muchas veces existen los replanteamientos de deuda, existen las quitas, finalmente existe un tratamiento que puede ser inclusive extrajudicial. Lo más importante pues siempre es el diálogo, el compromiso, el que puedan, pues a lo mejor muchas veces no se puede cubrir la deuda, pero se puede reestructurar, o sea, tanto las tiendas departamentales como los bancos, como inclusive, como decían ustedes, los mismos usureros y agiotistas, ¿no? En su caso, pues muchas veces generan ese tipo de prácticas, ¿no? Usualmente ya llevar un asunto ante un juzgado puede resultar caro, puede resultar tardado y en ocasiones inclusive puede resultar ocioso porque tal vez no se logra el resultado requerido en tanto que la persona en ocasiones pues no tiene solvencia. Pasa distinto en el ámbito corporativo. En el ámbito corporativo, pues generalmente las empresas o las personas morales sí tienen bienes para cubrir, pero bueno, eso podría ser materia de otra entrevista. Yo lo que debo de replantear es mi vida, debí de ser el abogado del cómo sí de las cosas para estar desayunando. Para que estés aquí en el Caribe exactamente, jurídico, desayunando apoyándote. mis hot cakes y No mi sé por qué. mimosa. Yo no sé en qué momento decidimos ser Ser comunicólogos, pobre. periodistas. Pues abogado, como siempre, agradecidos. Entonces, una deuda no es un crimen. Además, hoy en día, ¿quién no debe, verdad? Todos debemos. Nada más hay que ser responsables con nuestros pagos en la medida de lo posible. Le agradecemos mucho. Redes sociales, así lo encuentran tal cual el abogado del como sí o como Gabriel Como Gabriel Centeno Canto, o me pueden enviar un correo a contacto.electo@gmail.com. Y les agradezco mucho estos espacios para compartir estos elementos de cultura general que por lo menos hoy le van a brindar mucha paz a muchas señoras y muchos señores que sepan que no se van al bote por deberle a Coppel. Pues no te vayas lejos, me va a brindar paz a mí. Así que Por eso el tema. O sea, los temas que Raúl pide, acuérdense son que es los consulta son los que ya me están Ya preocupando me de di más. cuenta que plantea sus preocupaciones. Así es. en la del entrevista. primo de un amigo. Pues un fuerte abrazo, sígale sufriendo allá en el Mar Caribe, abogado. Buen día, excelente jornada. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.